Hola, soy la presidenta de la Asociación Nacional Amigos de Arnold Chiari. Voy a contaros cómo ayudamos a nuestros afectados. Normalmente afectados y familiares nos llaman por teléfono y les informamos de todo lo relacionado con la enfermedad. Les informamos de médicos expertos de Chiari en cada comunidad. También, de cómo solicitar la derivación al CESUR Hospital Valle d'Hebron de Barcelona. Otras veces nos solicitan información de cómo solicitar una discapacidad o cómo solicitar la incapacidad laboral. Cuando detectamos afectados con ansiedad o depresión, les derivamos a psicólogos que tienen experiencia porque sufren esta patología. También hacemos ponencias y congresos para afectados y facultativos. Asesoramos a padres y a comunidades educativas sobre problemas cognitivos de alumnos afectados. Todos los años, hacemos talleres gratuitos y específicos de Chiari para afectados en el Centro Estatal de Enfermedades Raras. Hacemos convenios con ópticas, odontólogos, fisioterapeutas y abogados para que tengan un precio más económico de estos servicios. Realizamos proyectos para obtener subvenciones que aporten ayuda a los afectados. La naturaleza variable de la sintomatología del Chiari produce dificultades en el diagnóstico. La incidencia de la patología es del 1,2% por 1000 habitantes. Es más frecuente en mujeres y tiene un carácter hereditario. Doctor, estoy mareada y con falta de equilibrio. Al toser o hacer cualquier esfuerzo, como defecar, la cabeza me explota. Le haremos unas pruebas. Se le va a realizar una resonancia magnética. No se mueva, relájese. Esta paciente tiene una malformación de Chiari con 9 milímetros de descenso del cerebelo. También tiene una siringomielia dorsal. Señora, le hemos diagnosticado una enfermedad que se llama malformación de Chiari. Consiste en que el cerebelo, por falta de espacio, se hernia por el agujero magno. Eso genera que el líquido cefalorraquídeo se acumule y en su caso se ha formado un quiste de siringomielia. Le debemos de operar para parar la enfermedad. Muchas gracias, doctor, por fin sé lo que me pasa. La malformación de Chiari son defectos de la estructura del cráneo. El cerebelo, el cual tiene muchas funciones, se asienta en un espacio de la fosa inferior del cráneo, introduciéndose por el agujero magno y canal medular. La presión medular que resulta sobre el cerebelo y el tallo cerebral puede afectar a las funciones de esas áreas. El líquido cefalorraquídeo se bloquea y produce daños, produciendo quistes en la médula ósea. La siringomielia disminuye la calidad de vida, produciendo fuertes dolores y atrofias musculares. Genera incapacidad laboral. También se puede producir hidrocefalia y malformaciones óseas de charnela como impresión basilar o occipitalización del atlas. El protocolo diagnóstico de la malformación de Chiari consiste en hacer resonancia del cráneo y de toda la médula y un escáner de la unión cráneo-vertebral. Es importante hacer estudios del sueño. Hay incidencias de apneas centrales, hipoapneas y roturas de la fase REM del sueño y problemas cognitivos y de memoria. También se deben de hacer potenciales evocados. Siempre que los síntomas empeoren, o se cree la siringomielia, hidrocefalia o malformaciones de charnela, se debe de operar. Esta enfermedad tiene carácter hereditario. Tiene más incidencia en el sexo femenino. Existen 1,2 afectados por cada 1000 habitantes. La malformación de Chiari es compleja de diagnosticar. Existe un amplio abanico de síntomas y enfermedades asociadas. Su único tratamiento es una descompresión de la fosa posterior que se debe realizar por neurocirujanos expertos, ya que la cirugía es compleja. La cirugía, cuando los síntomas avanzan, se debe de realizar lo antes posible para que no queden secuelas. Existen varios tipos de Chiari. Tipo 0, con mínima hernia y dinámica del líquido cefalorraquídeo. Tipo 1, las más frecuente, ectopia amigdalar del cerebelo. Tipo 1,5, hernia sin alargamiento del tronco. Tipo 2, ectopia más meningocele. Tipo 3, meningoencefalocele occipito cervical. Tipo 4, hipoplasia cerebelosa. La cirugía fue un éxito. Mi principal síntoma era dolor de cabeza. Al hacer un esfuerzo, me mareaba y pierdo el equilibrio. Yo, además de esos síntomas, tengo siringomielia cervical. Me duele mucho el brazo izquierdo y he perdido la sensibilidad. Yo me llamo Juan. Me operaron de hidrocefalia e impresión basilar. Llevé un halo cráneo torácico durante 6 meses. Tengo nistagmos. Tengo Chiari tipo 1 de 8 centímetros. Mis 2 hijos también tienen Chiari y les deben de operar. A mí me gustaría llegar al CESUR, ya que me tienen que operar. Tengo apneas centrales con una reducción del 90% de la respiración. A mí me da mucho miedo operarme. Tengo insomnio y ansiedad.
Tengo todo el tiempo dolor de cabeza, mareos y pitidos en los oídos. A mí lo que me sucede es que me desmayo y pierdo la conciencia. Todo empezó a partir de un accidente, desde ese día tengo siringomiela y desmayos. Conclusiones sobre la malformación de Chiari. Los síntomas pueden aparecer poco a poco. Son numerosos y no son constantes en el tiempo, de ahí su dificultad de diagnosticar. Los síntomas pueden aparecer después de un traumatismo. Los afectados peregrinan de médico en médico en la primera etapa de la enfermedad, creándoles ansiedad y depresión. La segunda etapa es cuando les diagnostican. Por un lado se alarman al conocer su enfermedad, pero mejora su autoestima al saber que sus dolencias son reales. A partir de ahí, se centran en buscar información y buscar a médicos expertos. Normalmente, es cuando contactan con las asociaciones. La tercera etapa, es la decisión de realizar la cirugía. Crea miedo y dudas. Sobre todo en mujeres con hijos pequeños, o en padres con hijos afectados. La mayoría de los afectados, aún teniendo miedo a la cirugía, desea operarse lo antes posible, ya que su malestar les causa una mala calidad de vida. Por último, muchos de ellos deberán tener una incapacidad laboral y discapacidad. Recordar que el único tratamiento es la descompresión de la fosa posterior, siempre realizada por neurocirujanos expertos en la malformación de Chiari. Muchísimas gracias por escucharnos. Creemos que podemos formar un buen equipo, las asociaciones junto a los médicos, para ayudar a los afectados por la malformación de Chiari.